Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Civil 3, correspondiente a las obligaciones. Hoy veremos tres unidades. La 7 que corresponde a la interpretación de los contratos, la unidad 8 que corresponde a los efectos de los contratos y por último vamos a empezar a ver lo que es la voluntad unilateral de las personas. Comencemos con la unidad 7. Cuando hablamos de interpretación, no solo en materia de derecho, sino en general, implica a entender la otra parte o bien que las demás personas nos entiendan cuando usamos algún medio de comunicación. Por ejemplo, ahorita mismo estamos utilizando un lenguaje conocido como español y nos estamos entendiendo. Y también estoy utilizando una herramienta llamada audiovisual con el objetivo de que ustedes observen y comprendan lo que les estoy diciendo a través de letras. A veces les pongo imágenes, pero podríamos utilizar incluso un mapa en donde pusiéramos una serie de conceptos que a través del razonamiento empezaríamos a entender. Así pasa con los contratos. Un contrato es la voluntad de dos o más partes para obligarse u obtener derechos de manera recíproca, a través ya sea de contratos escritos o de manera verbal. Aquí el punto es saber lo que realmente quieren esas dos voluntades a realizar, ya que hay situaciones en donde por más que quieran darle un sentido a las voluntades, pues la verdad es que no se entiende y debemos de interpretar, ya que existe algunas veces la necesidad de tratar de conocer lo que las partes quieren decir. Ordinariamente no sucede, pero hay a veces en donde el contrato está tan confuso y a lo mejor ni siquiera se puso correctamente el clausulado que al momento de ejecutarlo, pues la verdad es que simplemente no se sabe cómo hacerlo. Pues bien, interpretar un contrato es averiguar el sentido en que la declaración de la voluntad de los que contratan es decisiva para el derecho y así llegar a conocer el alcance y efectos de las voluntades en el que se intervinieron. El primer punto es muy importante, ya que primeramente tenemos que determinar si existe una decisión legal en el que podamos interpretar. Si en el contrato o en el documento en donde los dos firmaron solamente señala que se van a ver el día 5 de octubre y no dice otro elemento que implique otro hacer o otra cuestión como un castigo, pues de nada va a servir ese contrato porque no hay una decisión de derecho. Es decir, existe si bien un compromiso de llegar el 5 de octubre en Plaza Patria y uno de ellos no asiste, como no existe alguna sanción, pues de nada va a servir. Y no tendríamos que interpretar para qué llegar allí, por qué debemos de entrar a Plaza Patria. Sin ningún problema deberíamos de interpretar algo, porque de nada serviría. Pero ¿qué pasa si en el contrato se habla de la compraventa de un terreno que costase 100 millones de pesos? Existiera voluntades, pero la forma o condiciones que se van a entregar tanto las prestaciones de uno como del otro llegaron a ser confusas e incluso agreguémosle que uno de ellos murió. Luego entonces a lo mejor tendríamos la versión de una de las partes, pero de la otra al estar muerto no sabríamos qué fue lo que trató de interpretar de decir, y para eso vamos a interpretar lo que se estableció dentro del contrato. Para nuestro caso, para nuestro sistema jurídico, existen tres sistemas sobre la interpretación de los contratos. El primero de ellos lo podemos llamar como objetivo, que considera el contrato como una norma independiente de quien la dictó. El segundo lo llamamos subjetivo, que trata de indagar la intención de los contratantes, pero no cada uno de manera particular, sino en conjunto debemos de interpretar cómo fue la acción de obligaciones y de derechos. Y la otra es como en un rompecabezas, es buscar aquellas piezas
sobre aquellos momentos o aquellas acciones que se omitieron dentro del contrato. Las dos primeras son excluyentes, pues mientras que el primero desatiende la voluntad interna, el segundo las considera como la base de toda interpretación. Es decir, en la primera solamente se va a enfocar lo que dice el contrato, pero en la segunda solamente vamos a buscar lo que en conjunto quisieron decir ambas partes. Y esto está un poquito difícil en la segunda, porque acuérdense que cuando existen obligaciones, pues la verdad es que hay conflicto y muchas veces unos quieren que se les aplique todas las obligaciones incluso de manera estricta, y la otra a veces trata de evitar esas obligaciones. La primera de ellas, interpretación objetiva. Para esta corriente, lo importante en la interpretación de un contrato es su texto. Conforme a esta teoría de la voluntad declarada, también se le conoce como teoría de la voluntad declarada, que es defendida principalmente en Alemania y en Francia, se considera que el texto de un contrato tiene una vida independiente de sus autores, dado que la seguridad jurídica exige que se interprete en los términos en que las partes fijaron sus obligaciones. ¿Qué implica? Que si no existe alguna confusión en cuanto al texto, no en cuanto a lo que digan los demás, las dos partes, si el texto dice que se va a vender una casa por 1,000,000 de pesos, no hay forma de interpretarlo de que otra forma que decir que esa casa vale 1,000,000 de pesos y por lo tanto es lo que tiene que pagar una de las partes para que se adquiera dicho inmueble. Si en el contrato, en vez de decir 1,000,000 de pesos, dice 100,000 pesos, se les olvidó agregarle un cero. Conforme a la interpretación objetiva, no le va a importar que la intención haya sido de 1,000,000 de pesos. Si el contrato textualmente dice 100,000 pesos, solamente va a costar eso el inmueble. Y es lo que va a estar obligada una de las partes para adquirir esa casa. Por otro lado está la interpretación subjetiva o individualista. Este sistema considera que lo fundamental para interpretar un contrato es la voluntad interna o la intención común de las partes, que han exteriorizado a través de las palabras, de los términos o de las cláusulas que han empleado al celebrar el contrato, de tal manera que existiendo diversas palabras y la intención debe atenderse en esta última. Esta corriente tiene tanta importancia tanto la intención común o la voluntad interna de los contratantes. ¿Por qué? Ya que en la interpretación del contrato, cuando no es posible descubrir frente a alguna duda, alguna ambigüedad de palabras o cláusulas, o cuál fue la intención o voluntad de las partes, el contrato debe considerarse nulo, dado que el fondo no hubo acuerdo de voluntades. Actualmente solamente existe en el Código Civil del Distrito Federal. Volvemos al ejemplo. Si en el contrato señalamos que corresponde que la casa debe de pagarse 100,000 pesos, cuando la intención original eran 1,000,000 de pesos, ¿se acuerdan con el concepto de error? Al principio, esta persona creyó que le iban a dar 1,000,000 de pesos pero a cambio de la casa, pero al momento de generarse el contrato hubo una confusión. Imaginemos cualquier situación en la que en ese momento la persona le faltó poner un cero y vamos un poquito más allá, ni siquiera agregó el número en letra. Eso va a implicar que en su haber o en su esfera jurídica va a tener una pérdida de 900,000 pesos porque la intención era otra. Y si no existe una voluntad clara para poder hacer o realizar ese contrato, pues simple y sencillamente no debería de existir o no se debería de obligar ese contrato como tal. Les prometo que pasa y pasa todos los días. Muchas veces, sobre todo en materia mercantil, hay situaciones en donde a un cheque le ponen 1,000 pesos y la otra persona que tiene ese cheque, si no le pusieron alguna letra, por ejemplo, si fueron 1,000 pesos, le pusieron 1,000 pesos, si nomás le dejan el 1,000 pesos, hay gente que agrega otro cero y le puede agregar más letras a la ordinaria y puede tratar de ejecutar ese título de crédito. Me consta de que ha pasado.
Luego entonces ustedes como abogados lo que van a tener que hacer es una interpretación del contrato y determinar lo absurdo que pudiese llegar a ser el mismo. Es decir, si un contrato, volviendo a la casa de 1 millón de pesos, si al final de cuentas en el contrato se exigen solamente 100,000 pesos, ni siquiera corroboraría lo que cuesta en su valor catastral. Vamos, sería risorio el hecho de que una casa en determinadas calidades, haciendo un equivalente, no podría costar menos de ese 1 millón de pesos, mucho menos el costo de 100,000 pesos. Ustedes como abogados, cuando tengan esta situación, lo que van a tener que hacer es anular el contrato y determinar de nueva cuenta, si es que quieren que se obligue el contrato, que sea a un precio justo. ¿Cómo realizamos eso? A través de pruebas, a través de testimonios, pero se puede hacer. Por otro lado, si lo que ustedes quieren es que se cumpla ese contrato, pues nos vamos a ir a la interpretación objetiva, que es lo que corresponde al texto del contrato. Si el contrato dice los 100,000 pesos, esa persona puede exigirle que se cobre de esa manera, porque estaría afectando también a su esfera jurídica. O sea, si el convenio correspondió a solamente los 100,000 pesos, pues hay que tratar de el juez intervenga o entienda que el contrato solamente correspondió a los 100,000 pesos. Repito, es su obligación como abogados, una vez que ya estemos titulados, o actualmente si están en alguna pasantía, hay que demostrarle al juez que la intención ya fue de una forma o de otra. Según nuestro Código Civil de Aguascalientes, la forma de interpretar de un contrato están establecidos en 3 artículos. El primero el que dice 1730, establece de que si un contrato es claro y no deja duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Y aquí, si se fijan, son las dos interpretaciones. En la primera de ellas, cuando es muy claro, dice ahí, el sentido literal de las cláusulas será la forma en que se va a interpretar el contrato. De lo contrario, cuando no es claro, entonces vamos a buscar la intención. En el siguiente artículo señala que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron a contratar. Si el contrato dice compraventa de un bien inmueble y empiezan a ver el clausulado y corresponderían ese clausulado al mutuo con intereses, a una habitación o a la compraventa de un carro, luego entonces, si es el clausulado que corresponde a algo distinto a lo que realmente se está realizando, hay que quitarlo o hay que entender como si no se hubiera presentado. Y solamente se va a enfocar en el título. Si es el compraventa de una casa, todo el clausulado que estuviese relacionado va a quedar firme. Y esto pasa muchas veces cuando se realiza un contrato, cuando hacemos un machote y lo utilizamos para algún tipo de contrato. Muchas veces, algunas veces, el contrato no fue leído y solamente firmado, y resulta ser de que 3 o 4 cláusulas corresponden a algo completamente distinto a lo que se tiene a lo que se están obligando desde un principio las partes. Asimismo, si alguna cláusula, estamos en el artículo 1732, si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos. Supongamos un clausulado de compraventa de un carro. Y en ese clausulado, en la cláusula, 35. Y en ese dice que el carro tendrá como accesorio aire acondicionado y calefacción en buenas condiciones. Si se fijan, está muy ambiguo el hecho de que diga que tenga aire acondicionado y calefacción. Obviamente, y dice en buenas condiciones. Las buenas condiciones va desde nuevo hasta reparado.
desde funcional a no funcional, porque puede estar ahí nuevo o puede estar en buenas condiciones, pero no está conectado de tal manera de que funcione la calefacción o el aire acondicionado. El sentido de este artículo implica que si se le va a agregar ese accesorio, se tendrá que debe de ser funcional, no nuevo, que pudiese ser nuevo, pero no es obligatorio. ¿Se fijan? Hay como una especie de interpretación de esa cláusula y debemos de adecuarla para que produzca algún efecto de obligación. Y hablando de efectos de los contratos, continuamos con nuestra unidad 8. Los efectos de los contratos son las consecuencias jurídicas que producen para las partes, que consiste en crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Y debemos de distinguir entre efectos de los contratos y de las obligaciones. Esto es muy importante y esto va a venir en el examen. El efecto de crear, el efecto del contrato es crear, modificar y transferir o extinguir obligaciones. ¿Para qué hacemos un contrato? Para hacer esto. Si no, no lo vamos a necesitar. ¿De qué sirve hacer un documento bien elaborado si no tiene estas consecuencias? Mientras que el efecto de las obligaciones es colocar al deudor en la obligación de necesidad de cumplir, por sí o por otro, con la prestación a la que se ha obligado. El efecto del contrato es general o lo que va a implicar el contrato, y el efecto de las obligaciones es en lo particular en cada una de las partes. Es como cuando jugamos fútbol. El equipo es en general. Todos nos obligamos a ir el domingo a las 10 de la mañana al Parque México. Ya estando ahí, antes de empezar el partido, a cada uno nos va a tocar una obligación en el partido. Uno va a ser portero, otro va a ser defensa, otro va a ser medio y otro va a ser el delantero. Si se fijan, la obligación fue de todos para ir al Parque México, no Parque Héroes, para jugar un partido de fútbol. Y ya ahí dentro, cada uno ya tuvo su obligación en una posición. Básicamente es lo mismo. En los efectos del contrato, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble. Ese es el efecto del contrato, una compraventa del bien inmueble. Y ya una vez generado el contrato o estableciendo el clausulado de los contratos, ya cada uno se le obliga algo. Uno a vender una casa y el otro a pagarle 2 millones de pesos. Espero que haya quedado claro. Si no, me avisan y con todo gusto lo atendemos. Pero es muy importante que vean esta diferencia. También tenemos que ver lo que es el autor, parte y tercero. El primero de ellos es el autor del acto. Es la persona que por su voluntad se producen las consecuencias del acto. Partes son las personas que adquieren derechos y obligaciones que nacen en la relación jurídica. Y terceros es la persona ajena a los efectos que producen las relaciones que nacen del acto. Y explico. El autor puede formar o puede ser parte del contrato o puede no serlo. Ejemplo: un notario realiza una compraventa o ante él realiza una compraventa de dos personas, de la compra de una casa y la prestación de la misma. El notario puede realizar el contrato, pueden serlo alguna de las partes, pero el notario puede realizar el contrato y si se fijan, él no forma parte o él no tiene una obligación como tal dentro del contrato, pero él fue el que realizó el mismo. Así también existen bufetes jurídicos única y exclusivamente para realizar contratos. Ellos generan todas las condiciones para que las partes se obliguen en derechos, se obliguen o tengan derechos de esa relación jurídica. Y vamos a esa parte. Las partes son el deudor, generalmente en un contrato ambos son deudores y acreedores, porque la contraprestación implica lo mismo. Hay algunos contratos de que no es tanto así, y eso lo vamos a ver en un momento más, pero lo podemos distinguir. En este caso, la persona que adquiere derechos y obligaciones se entenderá como parte. Y por último,
hay a veces en los contratos en donde se puede excluir a una persona para una obligación. En ese mismo contrato se establece para evitarle que tenga algún tipo de perjuicio en el contrato. Pero es, ¿cómo le podría decir? Es posible que tenga algún interés o no tenga algún interés respecto a estos derechos y obligaciones que se están generando por parte de las partes. Ejemplo, el testigo. Hay algunos contratos que tienen testigos. Esa persona como tal no se le genera alguna obligación o algún derecho respecto del contrato. Sin embargo, el hecho de que se encuentre como testigo no implicará que se le obligue a hacer algo. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de algo? Y pues, hasta el momento, bueno, yo en lo particular, si acaso una vez me han tomado mi declaración por el conflicto de unas partes. Pero en sí no existe un efecto, o sea, yo no voy a tener una consecuencia en mis propiedades, en mis derechos. Asimismo, también tenemos otras dos figuras, el causante y el causaviente. El primero de ellos, el causante, prácticamente por automáticamente o por antonomasia, pues es el autor del acto, el que causa. Y el causaviente es la persona que después de celebrarse el acto, adquiere por derivado de por transmisión de derechos y obligaciones que nacieron originalmente en quienes lo celebraron. Esto, bueno, también lo voy a tomar, retomar, mejor dicho, en otro aspecto, en unas diapositivas más adelante. Pero, ¿alguien conoce los fideicomisos? Bueno, un fideicomiso es cuando una persona contrata este servicio e invierte recursos económicos con el fin de que en un momento determinado estos recursos sean administrados y aplicados en su caso para la realización de una actividad o la entrega directa de esos recursos hacia una persona, ya sea física o moral. Y en particular podemos tomar como ejemplo también el fideicomiso para educación de un niño en particular. Los papás hacen un fideicomiso de una financiera, va a estar, por así decirlo, estar abonando, bueno, estar entregando una cantidad, por ejemplo, de 100,000 pesos durante 2 años o así sucesivamente. Es decir, se va a ir renovando y al cabo de un determinado tiempo o que se juntó una cantidad determinada y cumplido ciertas condiciones, por ejemplo, que la persona, la mujer, bueno, en este caso la niña o niño, lleguen a la edad de preparatoria, para entrar a la preparatoria, ese fideicomiso se va a utilizar para sus estudios. O bien, si cumplen la mayoría de edad y encuentran un trabajo o se encuentran desempleados, ese fideicomiso se le va a entregar de manera económica para solventar sus problemas financieros. Si se fijan, el causante fueron los papás o el papá, en donde ellos se obligaron con la financiera para realizar ese fideicomiso. Y el causaviente, en este caso de los niños, al momento de cumplir unas condiciones, por ejemplo, ya les dije, mayoría de edad, se les dio esos derechos. También puede ser a través de obligaciones, mediante prestación de servicios, como el caso de los contratistas. El contratista se contrata, valga redundancia, por eso el nombre, se contrata con una persona para que le realicen ciertos servicios en una casa. Luego entonces el contratista obliga, bueno, no obliga de manera ruda como suena, sino que a través de otro contrato que tenga esta persona, pues se puede decir que va a obligar a la otra persona que tiene un contrato con él de prestación de servicios para que realice a su vez una reparación, una elaboración de un cuarto o lo que sea. El chiste es de que, si se fijan, hay dos contratos en donde, bueno, en este caso hay un contrato que permitiría la obligación a un tercero de realizar algún tipo de obligaciones. Siguiendo con nuestro plan de estudios,
Ahora vamos a ver lo que son dos principios. El primero de ellos es el res inter alios acta. Y no es un hechizo de Harry Potter. Es un latinazgo que significa que lo realizado entre unos no puede ni aprovecharse ni perjudicar a otros. Obviamente esta condición es general. Ya hemos visto, como acabamos de ver, válgame la redundancia, que sí se puede hacer, pero en determinados momentos y en determinadas condiciones. Recuerden que lo primero que tiene que pasar es voluntad de las partes, voluntad de las que se obligan. Y por ende, si una de las partes no tiene su voluntad plasmado en el contrato, no se puede obligar. Es como si hacemos, Juan Pérez y un servidor, hacemos una compraventa de una casa que es de Felipe Martínez Hernández, que vive, no sé, en el centro, en la calle Madero, número 450. Y nosotros lo hicimos, o sea, tanto la otra parte como yo, hacemos el contrato, pero la otra persona a la que se le va, vamos, que le va a afectar esa situación, ni en cuenta ni enterada de que estamos haciendo un contrato en su perjuicio. O por el contrario, hacemos una compra-venta y llega una persona y nos dice, ah, ¿saben qué? Pero por su compra-venta, ustedes me tienen que dar el 5%. Pues no, al final de cuentas, pues es voluntad entre nosotros esa persona que se mete. Esa es más o menos la idea de este principio. Lo que nos comprometemos a hacer, es decir, derechos y obligaciones, o no hacer, ya sea la no realización de algún acto, va a ser sin retas, es decir, solamente ambas personas. Por otro lado está el principio de obligatoriedad o pacta sunt servanda. Creo que también se lo han escuchado alguna vez en su vida. Y este es muy importante, este principio, este es de los más importantes para las obligaciones. Y esto implica la base de la teoría general del contrato, donde los contratos vinculan a las partes. Obligatoriedad es obliga, es decir, sobreliga, que va a ligar a una persona u otra. Eso lo vimos en la primera clase, si mi memoria no me falla. Y así como estamos obligados nosotros a cumplir las leyes, un contrato, dentro del contrato, mejor dicho, sus obligaciones tienen fuerza de ley entre los contratantes. Acuérdense que vimos solamente entre ellos, pero obliga el cumplimiento como si fuera ley. Tan es así que si uno de los dos incumple, con ese contrato una persona puede ir con el juez y el juez puede intervenir para que se realice lo que se obligaron en el contrato, usando cualquier método, cualquier vía, como si el propio Estado estuviera representando a esa persona que se le está vulnerando su derecho para hacer cumplir el contrato. Asimismo, su obligatoriedad es independiente de la forma en que se haya celebrado y se producirá siempre que concurran los elementos esenciales, salvo los casos en los cuales la forma sea elemento esencial. Acuérdense que si faltara alguno de los elementos esenciales, se entenderá como inexistente el contrato. Y ahí el Estado no intervendría porque esa pseudo ley que obligaría a las partes o que obligara a las partes no existe. Luego entonces, resumiendo, el principio, el primerito que vimos, res inter alios acta, los derechos y obligaciones corresponderán única y exclusivamente entre las partes que están contratando. Y pacta sunt servanda implica que el contrato es obligatorio para ambas partes como si fuera ley. Y por lo tanto se debe de cumplir conforme lo establecido en el clausulado. Pero como todo regla en México, pues tiene sus excepciones, ¿verdad? Y hay algo que le podemos agregar en caso de que hubiera algún imprevisto. Le llamamos la teoría de la imprevisión, por eso el nombre. Prevé que las obligaciones derivadas de un contrato pueden o necesitan ser modificadas como resultado de circunstancias extraordinarias que cambian las condiciones existentes al momento de celebrarse el contrato, para lograr restablecer el equilibrio entre las partes.
El ejemplo muy claro y el que estamos viviendo es por la pandemia. Imagínense a principios de abril, cuando estábamos todos encerrados con el semáforo verde, digo en el rojo, mejor dicho, que por decisión de la autoridad solamente ciertas actividades podían ser realizadas durante la semana, y aquellas que determinaron como no esenciales no se podían realizar. Volvamos a un contrato de celebración que se celebre para la renta de un salón de fiestas con motivo de un matrimonio. El contrato dice que se tenía que celebrar o se tiene que celebrar la prestación del servicio, o en este caso la prestación del inmueble, el 14 de abril. El 14 de abril se tenía que hacer, ¿es un domingo? No, fue un martes, mejor el 12 de abril. Ya ven que aquí nosotros en México celebramos los martes, no sé por qué siempre celebramos los sábados, bodas, 15 años y graduaciones, y casualmente los domingos son bautizos, pero en fin. Supongamos que la ceremonia se va a hacer el sábado y el salón estaba contratado para el 12 de abril. Surge lo del estado y decretan que no puede haber este tipo de eventos. Hay una imprevisión. Ellos estaban determinados en realizar sus contrapartes o realizar la actividad. Unos pagar lo que costaba la renta y el otro darle acceso a ese salón. Pero con lo de la pandemia, el contrato se tuvo que modificar por estas circunstancias extraordinarias. Nadie pensaba hace, no sé, un año que esto iba a pasar. Nadie sabía que se iban a cerrar este salón de eventos. Si lo hubieran sabido, no hubieran contratado, o mejor aún, no se hubiera realizado ninguna firma, no hubieran planeado absolutamente nada. Como es una circunstancia extraordinaria, lo que tenemos que hacer es modificar ese contrato por razones de circunstancias extraordinarias. No puede uno decir de que, oye, no me cumpliste con el contrato porque esta situación lo impediría. No me imagino a alguien que se vaya a juicio por esta situación. ¿Por qué? Porque ya hay una determinación del Estado que va más allá del propio contrato. Y aquí es donde podemos decir de que pues ni tan ley es. Aunque repito, aquí en México pues muchas de las leyes se corrompen, pues porque no un contrato, ¿verdad? Aunque aquí, a diferencia de otras rupturas de contratos, aquí sí existe una justificación por el cual no se realice esa actividad. Así uno no puede obligar al otro a cumplir con el contrato. Ya para terminar con la clase del día de hoy, vamos a ver rápidamente lo que es la declaración unilateral de voluntad. Esta es una de las fuentes de las obligaciones y definimos como declaración unilateral de la voluntad la exteriorización de la voluntad sancionada por la ley que implica para su autor la necesidad jurídica de conservarse en aptitud de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial, pecuniaria, o moral, en favor de una persona que eventualmente puede llegar a existir, o si ya existe, aceptar la prestación ofrecida o con la cual hace nacer a favor de una persona determinada un derecho sin necesidad de que ésta acepte, o finalmente con la cual extingue para un derecho ya creado a su favor. ¿Y qué significa todo esto? Es cuando alguien hace una declaración que la va a obligar, jurídicamente hablando, a entregar una retribución. ¿Cuál? Ahorita vamos a verlas. O bien entable una relación jurídica con otra persona que no conoce y que su voluntad está en función de aquella declaración. El primero de ellos es la estipulación a favor de terceros. Se trata de una declaración unilateral de voluntad según la cual una de las partes de un contrato establece una carga que implica que otro prometa que llevará a cabo una prestación determinada a favor de un tercero. En materia civil, estas son muy pocas en cuanto a su definición, porque generalmente existe un contrato a favor de terceros, en los que vemos como fideicomisos. Pero
No sé si a alguien le ha pasado, yo sí me acuerdo, e incluso en películas ha salido, en donde, no sé si se han fijado, están reunidos en la familia y una persona, bueno, un tío, un abuelo o el propio papá, les dice a sus hijos, bueno, a toda la familia en general, que el primero que le entregue, bueno, entregue por decirlo de una manera, el primero que tenga un hijo varón, se va a quedar con la casa de campestre. Si se fijan, es una declaración unilateral de una persona con una condición para que se realice esa situación. Y sobre todo, será una promesa a futuro en caso de que se cumpla esa condición. Aquí está chistoso. Bueno, dije que le dé un varón o puede ser una mujer para evitarnos cualquier conflicto de equidad de género. Pero digamos eso, que el abuelo dice que quien tenga la primera mujer de la familia se le va a comprar un coche, le va a hacer le va a financiar su escuela, le va a dar un viaje. El chiste es de que si se fijan a quienes está obligando, por decirlo de una manera, a cumplir con que tengan un hijo o una hija, pues son a los papás. Bueno, en este caso a los que tienen que tener al niño, a fin de que a este tercero se le pueda dar algún tipo de beneficio. Por otro lado, tenemos lo que son las ofertas al público. Estos son muy comunes y los vemos todos los días, en todos lados y en todo tipo de comunicación. Se trata de una declaración de voluntad de carácter unilateral dirigida a cualquiera que la conozca. Dicha declaración debe comprender los elementos básicos de una prestación que se esté dispuesto a cumplir, formulada con la voluntad de satisfacer. Estos elementos son promesa de una recompensa, oferta de la venta, concurso de la promesa de compraventa. Ejemplos: promesa de una recompensa. Ustedes han visto en postes en donde dicen se ofrece recompensa por que me devuelvan a mi perrita, mi gato, e incluso en materia penal muchas veces se da una recompensa a quien logre detener o presentar a una persona. Nadie obliga a estas personas a realizar este tipo de recompensas, pero por la situación o condiciones se hace la declaración unilateral al público para que quien tenga la posibilidad y tenga las condiciones entregue el resultado. En este caso, el perro, el gato o la mascota en general, o bien presentar a una persona con las características señaladas en la recompensa. Oferta de la venta. Ustedes lo pueden ver todos los días en Facebook. Busquen en donde está la casita, bueno, que parece como una tiendita. Le dan clic ahí y ustedes van a ver fotografías, precios sobre cualquier tipo de productos o de mercancía. Aquella persona que lo está vendiendo hace una declaración pública unilateral en una vía, en este caso en una red social, para que quien quiera, no está obligando absolutamente a nadie a realizarlo, pero quien quiera, quien necesite alguno de esos elementos o de esas mercancías, lo puedan contactar y se realice la compraventa. Esta última es una oferta a nivel público, en donde quien dé más o establezca algún tipo de propuesta hacia el oferente estaría realizando la compraventa. Es como en Mercado Libre, cuando ponen un objeto, una mercancía, y tienen es como una especie de subasta, en donde ustedes va un precio y ustedes pueden aplicar para que ustedes lo compren. Si se fijan, está expuesto al público en general y la declaración de esta persona de que quien le dé mejores resultados, mejores condiciones en la compraventa, lo va a realizar. También vamos a encontrar los documentos civiles pagaderos al portador o a la orden. Estos documentos no son mercantiles, no son títulos de crédito, pero sí se puede hacer en una hoja. Pueden señalar que la persona que tenga este documento, les voy Juan fulano de tal, siendo viviendo en este domicilio, quien tenga este documento
se le va a proporcionar a contraprestación o contraentrega de 50,000 pesos. Si se fijan, el documento por sí mismo es una declaración unilateral de una persona que quien llegue con ese documento vaya a un domicilio en particular y que tenga ciertas características, ese se le va a entregar esta cantidad de dinero. Y por último, y el más importante, uno de los más importantes, mejor dicho, en materia civil, es el poder. Se trata de un documento que a través del cual un individuo proporciona a otro, llamado el apoderado, la facultad de representarle en actos legales determinados. Normalmente se otorga ante notario en escritura pública, pero también existe lo que es poder mediante testigos. Hasta aquí nuestra clase, muchísimas gracias y la próxima semana vamos a tener nuestro primer examen parcial. Yo les estaré dando las indicaciones correspondientes a través del chat del grupo. Muchísimas gracias, hasta la siguiente semana.